Hola a todas, en este tutorial voy a hacer un bolso vaquero de retazos con sus asas, su correa, y su correa tiene unas hebillas para quitarla si nos hace falta. Se abre con cremallera y está forrado. Interior tiene dos bolsillos. Y empezamos el tutorial. Aquí tengo el trozo de vaqueros de diferentes tonos. ¿Y dónde he conseguido esto? Haciéndole los vascos a los pantalones de mis clientes. Y con esto voy a hacer el bolso. Voy a combinar los diferentes colores, voy a hacer los paños. Tengo que empezar cortando y cuadrando, haciendo como un puzzle. Estos trozos lo cojo con alfileres y después paso a la máquina de coser y le paso un pespunte para unir los trozos. Y después sigo poniendo más piezas. Seguidamente ponemos la cremallera. Pongo un lado encima de la cremallera y el otro lado en el otro extremo. Primero le echo un dobladillo por el filito y lo que he dicho, un pespunte para ponerle la cremallera por aquí encima. Cuando ya tengamos la cremallera puesta, le ponemos los lados. Primero cosemos un lado y después lo cosemos al otro. Este lado y seguidamente le cosemos al otro extremo y ya tenemos un lado hecho. Aquí tenéis la correa con sus enganches. Seguidamente le ponemos las asas. Cuadramos, aquí está la cremallera y más o menos en el centro le pasamos un pespunte aquí a lo largo, aquí y aquí. Y en el otro lado lo mismo. Lo pongo con alfileres. Y estas trinchas a los extremos de la cremallera. Todo esto lo coso y seguidamente paso a ponerle la pieza de los costados. Un costado, el otro y la parte de abajo. Paso la máquina y lo voy cosiendo todo.
Ya tengo aquí todos los trozos unidos. ¿Veis cómo he combinado los colores de las distintas formas de vaqueros, de lavados? Esto es un paño que esto mide 38 por 28. Tengo dos iguales, con la misma medida. Y ahora, lateralmente, dos piezas tengo que sacar de 10 centímetros por 28. Y la de abajo, 38 por 10 de ancho. Ya la tengo aquí, ya formada. Estas son las piezas que van a los lados. Y la de la parte de abajo, pues he sacado un trozo grande de vaquero. Ya estáis viendo cómo he combinado los colores y los vaqueros. Aquí tengo que pasar un pespunte. Esta parte la uno a esta. Le paso un pespunte por aquí, uniendo las dos piezas. Esta parte igual. Y ahora uno, todas las cuatro piezas. Ahora vamos a cortar el forro. Necesitamos dos paños de 40 por 30, dos paños laterales que serán de 14 por 30, la parte del fondo 14 por 40 y un paño para el bolsillo que será de 31 por 25. El paño del bolsillo le hago la costura de la boca del bolsillo y plancho los laterales. Una vez que tengo esto hecho, cojo una pieza lateral y pongo el bolsillo encima y le pongo unos alfileres por aquí por los lados y lo coso. El paño del bolsillo le hago la costura de la boca del bolsillo. Aquí está el forro, le he dado la vuelta. A la boca del forro le plancho como 1,5 centímetros para adentro y ahora lo ponemos lo que es en el bolso. Lo metemos dentro. Y ahora voy colocando el forro justamente debajo de la cremallera, todo alrededor, y le coloco alfileres, lo voy sujetando con alfileres. La costura esta con la costura del lateral. Ya lo he puesto todo con alfileres aquí, como he dicho, justamente debajo de la cremallera. Apretado por aquí por los lados también. Y ahora paso a la máquina de coser y por aquí le paso el pespunte, sujetando el forro. Procuro por el lado del derecho donde está el vaquero poner hilo vaquero y por aquí el hilo al tono del forro, ¿de acuerdo? Paso a la máquina de coser y hago lo que acabo de decir.
Aquí estáis viendo el bolso acabado, las combinaciones de diferentes tonos del vaquero, en este lado, en este. Algunas piezas la he descosido el bajo, ¿veis? Lo he puesto así para que se quede el lavadito más original. Sus asas, el cinturón, que aquí tiene las hebillas, esta es la que regula y esta la que quita la correa, pues por si un día queremos llevarlo solamente con el asa. Interior, el forro, sus bolsillos. He cogido un tono que le va muy bien. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. No olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.